Muy buenas tardes. A nombre de la Universidad Gestal de Diseño, les doy la más cordial bienvenida. El motivo de este evento es la presentación de un examen profesional de la licenciatura en Diseño Gráfico. A continuación, explicaré la mecánica del evento. Se da inicio con la lectura del protocolo de un examen profesional. El sustentante presentará su exposición en un promedio de 20 a 30 minutos. Al término de esta exposición, el secretario llevará la voz del jurado y dará inicio a la ronda de preguntas, iniciando con el vocal, prosiguiendo con el secretario y finalizando con el presidente. Al concluir la ronda de preguntas, el secretario dará la indicación para que el sustentante abandone la sala virtual durante 10 minutos. El jurado deliberará en privado y emitirá su veredicto. Posterior a los 10 minutos, el alumno se conectará nuevamente mediante el enlace de Google Meet. Concluida la deliberación, el presidente dará lectura del acta de titulación y protesta de ley. Daremos inicio a este evento. Le pedimos a los participantes guardar silencio, apagar sus celulares y no distraer al sustentante. En la ciudad de Jalapa Enríquez, Veracruz, siendo las 12 horas del día viernes 28 de agosto del 2020, estamos reunidos para la evaluación de una tesis para obtener el título de licenciado en diseño gráfico, sustentado por Chiara van der Auer-Müller. Cedo el turno al sustentante para que inicie su presentación. Buenas tardes, mi nombre es Chiara van der Auer-Müller y el día de hoy voy a presentar mi proyecto de titulación para obtener el título en licenciada en diseño gráfico, impartido por la Universidad Gestal de Diseño, el cual lleva por título Diseño de cubierta para la colección singular de la editorial Austral, una solución icónica. El contenido de este proyecto se divide en dos partes principales, la parte teórica y la parte práctica. En la teórica llevamos el marco teórico y el marco contextual, mientras que en la área práctica se lleva a cabo el proceso de la aplicación. Charles Peirce nos dice, todo pensamiento es un signo. ¿Qué es la semiótica? Según Mauricio Beuchot, la semiótica es la ciencia que estudia el signo en general, todos los signos que forman lenguajes o sistemas. Por otra parte, Umberto Eco comenta que la semiótica es el estudio de la cultura como proceso de comunicación y el sistema de código y mensaje. Esto hace referencia a la comunicación como tal y se refiere a la conexión y relación que tiene el emisor, el receptor y el mensaje. Dentro de la semiótica existen dos autores principales, los cuales se revisaron para este proyecto, quienes son considerados los padres de la semiótica contemporánea, el suizo Ferdinand de Saussure y el americano Charles Peirce. Por un lado, Saussure estaba enfocado totalmente en la lingüística, y él consideraba que la semiótica consistía en la relación entre la imagen mental y el concepto físico o visual. En otros términos, esto se considera como el significado y el significante. Peirce, quien era un lógico, movía su teoría en base a reglas de tres: el signo, el objeto y el intérprete. El signo, o también considerado representamen, está ligado totalmente a lo que es el objeto, y este mismo es reconocido por el intérprete. La relación que tiene entre sí el representamen con su objeto se divide nuevamente en otras tres categorías, las cuales son el icono, el índice y el símbolo. Este proceso en conjunto se comenta que es la parte del proceso de la comunicación, la cual a su vez está construyendo lo que es la imagen. En otras palabras o en resumidas cuentas, los signos son los que conducen al conocimiento de las cosas. Dicho esto, aterrizamos al apartado de la imagen. Abraham Moles nos dice que la imagen solo es una parte de lo que vemos. Dotamos de características a estas representaciones a partir de las cosas que ya conocíamos. Dicho esto, la imagen es un soporte de la comunicación visual. Es la representación de una parte del entorno
y tiene como función reconstruir visualmente fragmentos del mundo que nos rodea. Las imágenes existen por sí solas y están presentes, y depende del usuario cómo las interpreta, cómo las interpretamos, acorde a nuestras experiencias y a nuestro contexto personal. El autor Gottfried Boehm nos dice que la imagen está estructurada por diversos conceptos. Es una representación visual que auxilia y orienta describiendo lo que podemos ver, y pese a todo, siempre cumplen su función de mostrar y ser interpretados. La relación de esto es entre el campo visual y el campo de la percepción. Una vez establecido qué es la imagen, podemos hablar sobre el icono. El icono se designa de un signo, el cual puede representar una idea, un pensamiento, un objeto o un mensaje. Se establece una relación entre la imagen y el concepto mismo. Llega a un punto de la abstracción y simplificación que describe y representa adecuadamente la imagen. Esto nos ayuda a entrelazar lo invisible con lo visible y a su vez entrelaza el acto de la observación y de la comprensión. La iconicidad, por otro lado, es aquella relación de semejanza que consiste entre la coexistencia del signo con la idea que se está representando. Se refiere a su vez al grado referencial que tiene una imagen y la relación que tiene con su referente. Hablando específicamente en el diseño gráfico, tiene que ver con la representación de la imagen y la carga menor o mayor de información que ésta pueda contener según la percepción. La iconicidad cuenta con niveles o con escalas. Esto se refiere a los grados de representación que se aprecian en una imagen. Este grado influye en la interpretación del mensaje, que puede ir desde lo más realista hasta lo más abstracto. Hay varios autores que han propuesto su propio nivel o escala de iconicidad, y en este caso vamos a revisar dos. Por un lado, la escala de iconicidad de Abraham Moles, que define el número más alto de representación como el 12, que habla sobre el referente físico mismo. Esto hace relación a un objeto tal cual como lo vemos. Y por otro lado, el nivel más bajo lo considera en el número 0 y se considera la descripción en palabras normalizadas o fórmulas algebraicas. Esto hace relación a los números y a las letras. La escala de iconicidad de Justo Villafañe va del número más alto como el 11 y habla igual de la imagen natural. Esto también hace relación a cómo vemos el objeto de manera literal a primera instancia, cualquier percepción de la realidad sin más medición, y cumple su función de reconocimiento. Y por otra parte, la escala más baja la considera en el número 1 y son las representaciones no figurativas que tienen una función de búsqueda. Esto hace relación al punto más abstracto que puede tener una figura o una imagen. A partir de este punto hablaremos acerca del libro. Enric Sobles nos dice que una buena cubierta sin el interior de un libro bien diseñado y sin un texto interesante, descuidadamente corregido, se convierte en un engaño. El libro lo conocemos por cultura, lo conocemos por contexto. Es un conjunto de hojas impresas que están unidas en una encuadernación que contienen todo tipo de información. Son herramientas de gran impacto y se consideran obras, cápsulas del tiempo, herramientas de consulta, de conocimiento, difusores culturales, entre otros. Dentro del mundo del libro existen varios tipos, desde los poemarios, los libros ilustrados, los libros científicos, escolares, infantiles, libros de arte, guiones, biblias, libros de lectura prolongada, como novelas y cuentos. El libro se divide en dos partes principales, que es la externa y la interna. La interna consiste en todas las hojas dentro de este libro, que van desde el índice, el colofón, el contenido del libro, y las partes externas son la estructura en donde cuenta la portada, el lomo, la solapa y la contraportada.
Profundizando dentro del tema de la portada, que nos va a servir en este caso para la creación de nuestra aplicación, Enric Soles nos dice que la cubierta es el reclamo publicitario y nos ofrece las primeras sensaciones en el preámbulo de la lectura. La portada es la parte del libro que juega un papel fundamental para la adquisición de este, ya que tiene que interactuar directamente con el consumidor y el futuro lector. Se considera el imán o la parte más visible del libro. En esta diapositiva podemos ver dos ejemplos de libros. Las portadas a través de los años comparten similitudes en cuestiones de la información. En el ejemplo del lado izquierdo tenemos un libro de 1605 y en el lado derecho un libro mucho más actual, por ahí de los 2000, en donde podemos ver que ambos contienen el autor, el título de la obra y el editorial, o en este caso del primer libro, el impresor. Las similitudes se reparten durante los años porque es la información necesaria que debe contener una portada para dar la información a la persona que esté viendo este libro. Lo que más ha cambiado durante los años es la composición y la gráfica. En el caso del lado derecho tenemos una gráfica que representa la historia del libro o el contexto del libro, mientras que del lado izquierdo tenemos lo que podría considerarse como el sello de la editorial. Las portadas de libros se dividen en tres partes principales. El diseño o su gráfica puede dividirse entre las portadas tridimensionales, las cuales abarcan la fotografía a color, la fotografía blanco y negro, la pintura realista y el dibujo. Estas portadas dentro de la escala de iconicidad se consideran en la parte más alta. Esto quiere decir que son aspectos más literales, más acordados a la realidad, los cuales los consideran en el niveles 12 o 11 en los ejemplos que vimos anteriormente. Posteriormente, las portadas gráficas, que consisten en diagramas y símbolos y pictogramas. En este caso, en la escala de iconicidad estarían en un punto medio. Y finalmente las portadas abstractas, que se dividen en formas abstractas y tipografías, que en la escala de iconicidad estarían en el punto más bajo. A su vez, las portadas se dividen en dos partes. Estos se consideran los atributos de la portada y son los informativos y los visuales. Los informativos es aquella información que está recurrente en todas las portadas. Contiene un título, un autor, un editorial y un copy publicitario. Por lo general se añade algo a la portada como un elemento icónico como fotografía o ilustración. Esto hace alusión a lo que sería la portada como tal. Y aparte tenemos la parte de los atributos visuales. Esto consiste en el color y la luminosidad, la forma, el tamaño, el valor, dirección, figuras ornamentales, figuras contenedoras y elementos de enlace. En esta diapositiva explico más a detalle estos atributos. En el ejemplo número 1 vemos claramente el atributo de color y luminosidad. En el ejemplo número 2 podemos apreciar diferentes elementos de formas. En el número 4 podemos ver, en el número 3, podemos ver y apreciar la diferencia de los atributos del tamaño. Podemos verlo en las tipografías, en el título e incluso en el encuadre de la fotografía. En el ejemplo número 4 tenemos el atributo del valor. El valor tanto del encuadre como de la tipografía. En el número 5 podemos ver el atributo de la dirección, que se refiere directamente a dónde nos dirige la mirada y qué es lo que vemos primero. Y en el ejemplo número 6 podemos ver figuras contenedoras y los elementos de enlace. Las figuras contenedoras incluso se repiten en el ejemplo 1, 2 y 6, los cuales son figuras que contienen el texto normalmente o otro tipo de gráfica. Y los elementos de enlaces hacen referencia a los elementos que se repiten en las portadas y crean una relación.
A partir de este punto llegamos al marco contextual, en donde se hablará un poco más a profundidad acerca de la editorial Austral. Esta editorial nace en 1936 con la intención de que los libros fueran más accesibles para el público en general. Fueron uno de los pioneros en los libros de bolsillo en la lengua castellana. Durante los años desde su inicio y creación, ha habido una serie de colecciones principales que han sido categorizadas por colores y en la actualidad se divide en 6 colecciones principales: la colección clásica, la colección contemporánea, la de educación, básico, intrépido y finalmente singular. Para este proyecto vamos a hablar sobre la colección singular, la cual nos ayuda a desarrollar nuestra aplicación. La misma editorial Austral nos dice que la colección reúne las obras más emblemáticas de la literatura universal, en una edición única que conserva la introducción original y presenta un diseño rompedor. La intención de la editorial era presentar nuevamente libros que se conocen dentro de la literatura, pero representarlos y sacarlos nuevamente al mercado con una imagen nueva y atractiva. La diseñadora gráfica que estuvo encargada de este proyecto de diseño, Begoña Berrusco, dirigió la idea de los colores únicos y contrastantes utilizando un icono representativo. En este caso podemos ver los lomos de los libros, en donde vemos que cada portada tiene un color distinto, consiste de un icono representativo, el título de la obra y el nombre del autor y el logo de la editorial. En esta diapositiva podemos ver la composición y las partes que contienen las portadas de Singular Austral. En este caso puse 3 libros distintos para representar más a detalle las características que tiene cada uno. Sin embargo, cada libro contiene el mismo color y las mismas texturas. En la portada podemos ver que contiene el nombre del autor y el nombre de la obra, una textura de iconos y el sello editorial. En el lomo podemos apreciar un icono que está representado dentro de la portada, el título de la obra y el autor, y el logo de la editorial, como vimos en la diapositiva anterior. En la contraportada, en lugar de realizar una pequeña sinopsis, utilizan una cita del libro. Se repite la misma textura de iconos de la portada y en la parte de abajo se encuentra la información editorial, el código de barras y el precio. ¿Cuál es la relación que tiene la portada y la iconicidad? Esta relación consiste principalmente en el mensaje gráfico y su función pragmática. El nivel de iconicidad se representa dentro de la imagen o de la gráfica de la portada. Con ayuda de la teoría Gestalt nosotros podríamos categorizar todo el tipo de portadas y en este caso específico de las portadas singular podemos categorizarlas dentro de los símbolos y pictogramas. Y hablando específicamente de la escala de iconicidad y de los que vimos anteriormente de Moles y Viñafane, podemos otorgar un nivel a estas portadas. Puede ser el nivel 4 propuesto por Viñafane y el nivel 8 propuesto por Moles. Los dos proponen imágenes de alto contraste y símbolos y pictogramas. En esta diapositiva podemos apreciar algunas de las portadas de esta colección. La función que tienen los iconos en esta colección es ser informativa y descriptiva. Nos dan un vistazo a lo que puede contener la obra, algo representativo de ella, del autor o de la época. Por ejemplo, en el ejemplo número 1 tenemos el libro de la Metamorfosis. Contiene un solo icono y este icono es representativo del tema principal de la historia. Si bien el bicho a lo mejor no es el mismo insecto que se menciona en el libro, hace alusión a este. En el ejemplo número 2 de Don Quijote de la Mancha tenemos el molino y tenemos 2 iconos, un icono principal y un icono secundario. El secundario deriva del principal y nos funciona como un icono representativo por contexto. En el ejemplo número 3 podemos ver el libro de Crimen y Castigo y tenemos iconos representativos por ubicación. Son 3 iconos distintos que hacen alusión a un lugar
que es el mismo lugar de donde se desarrolla la historia y de donde viene el autor. En el ejemplo número 4, en Frankenstein, tenemos un icono representativo también por contexto. Es un icono un poco más abstracto, se entiende lo que es y se entiende que es el contexto de la misma obra. Y la única diferencia que este icono tiene es que se usa en dos direcciones distintas. En el ejemplo número 5 podemos ver el libro de Ana Karenina, que tiene dos iconos representativos por el estilo o el ambiente. Este caso hace una alusión a la época y al ambiente que tiene la lectura. Y de igual manera, en el ejemplo número 6, Las Mil y Un Noches, también contamos con dos iconos y hacen alusión a este contexto y estilo que tiene la obra. La tarea del diseñador gráfico en cuestiones con la portada de un libro, así como cualquiera de sus prácticas, no recae en el impulso de sus sentidos o de sus gustos personales, sino de acuerdo a los criterios intelectuales con respecto al diseño. La portada es una ventana al libro, y elegir correctamente qué se verá a través de ella es tarea del diseñador. John Gray nos dice, una cubierta de libro se convierte en un icono solo porque el libro que la cubre se convierte en un icono. A partir de este punto vamos a ver el apartado de la aplicación, donde se lleva a cabo el desarrollo del proyecto gráfico. Para este apartado, la intención era elaborar una portada que se pudiera incluir dentro de la colección Singular Austral. Se eligió el libro de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, debido a que entra dentro de los libros de la literatura universal y dentro de la misma colección ya viene un libro de este autor. La sinopsis de este libro es que en un futuro distópico, los libros están prohibidos y los bomberos están a cargo de incinerarlos. Para el proceso de este proyecto se llevó a cabo la conceptualización y bocetos, el estudio de la forma, la digitalización, la retícula y estructura de la portada, la construcción de la portada, el estudio del color y finalmente el resultado. Para la conceptualización y bocetos se hizo un listado de los conceptos importantes que abarca dentro del libro. Uno de estos es el fuego y los libros. Se hizo primeramente un listado, el cual posteriormente se realizaron bocetos en base a esto. Hay bocetos del fuego, de los cerillos, las cajas de cerillos, los bomberos, los libros, cascos de bomberos y los libros en llamas. La intención en este caso fue juntar dos conceptos para realizar un icono más atractivo y un icono un poco distinto a lo que podemos ver normalmente en la colección. Entonces, en este caso se eligieron los dos conceptos principales, que es el fuego y el libro. Para poder definir correctamente la forma, se hizo un estudio, se tomaron cerillos y velas, se encendieron y se tomaron una serie de fotografías. Posteriormente se imprimieron algunas de las fotografías seleccionadas y se trazó encima con un papel mantequilla las diferentes formas que aparecían dentro de las fotografías. Una vez trazadas estas, se realizaron unos cuantos ajustes, se hicieron más bocetos en base a esto y se fue definiendo una forma hasta encontrar la forma más adecuada para realizarse en un icono. Una vez aterrizada esta forma, se agregó el concepto del libro, se tomó una fotografía de este resultado final y se pasó al programa Adobe Illustrator para empezar el proceso de la digitalización. Se hicieron el trazado de las líneas tal cual como aparecía en el boceto para posteriormente corregir y mejorar la forma. Una vez definida la proporción y los tamaños, se pasó a realizar un esqueleto de círculos para definir de mejor manera las curvas que pudiera tener el icono. Una vez definido esto, se realizó una estructura de círculos, de 4 círculos de tamaños diferentes y se terminó de estilizar la forma correctamente.
Una vez terminado esto, se pasó la forma a una retícula sencilla de 1 centímetro por 1 centímetro para revisar que las proporciones estuvieran adecuadas y estuvieran estéticamente agradables. Finalmente se pasó de líneas a positivo y negativo. Y una vez establecido correctamente cómo se vería el icono, se pasó a la reticulación y la estructura de la portada. Se tomaron en cuenta 2 libros para esta estructura. Primero el de Crimen y Castigo debido al texto, al título y al autor. Y en su contraparte, el libro de Philip K. Dick se tomó en cuenta por el tamaño de los iconos. Una vez definido esto, en base al tamaño de las ediciones que han salido impresas en México, se tomó el tamaño, 19 centímetros por 12.5, y con la referencia del lomo de un libro de Fahrenheit 451, teniendo en cuenta el grosor de este libro, se realizó la estructura y se reticuló con un tamaño de 1.9 centímetros por 2 centímetros para la cuadrícula. En base a los 2 libros que mencionamos anteriormente, se definieron los espacios. Los rectángulos rosas están basados en la portada de Crimen y Castigo, en donde tomamos de referencia nuevamente el texto. En los recuadros verdes podemos tomar en cuenta que se utilizaron los espacios del libro de Philip K. Dick. Los espacios que se ven en azul oscuro son los espacios editoriales asignados de la misma manera para todos los libros, y finalmente los cuadrados naranjas para todo el apartado del texto. Una vez definido el tamaño, se realizó una textura sencilla de filas y columnas, el cual se acomodó dentro de esta retícula. Nuevamente se usó de referencia los 2 libros anteriores mencionados. Se puso la tipografía adecuada dentro de los espacios que se habían delimitado, así como los apartados de la parte editorial. Una vez definida la portada, era necesario elegir el color de esta portada. Entonces se realizó un estudio de color. Lo que se hizo fue tomar fotografías de papel quemándose para lograr capturar unas paletas de color que fueran más apegadas a lo que se vería adecuado a lo que se quiere representar en el icono. Entonces, con una aplicación de nombre Adobe Capture se tomaron 3 paletas de color principales y estas fueron seleccionadas para el estudio. Posteriormente, con estas 3 paletas seleccionadas, se eligieron 3 colores principales, los cuales fueron afinados para impresión, y posteriormente se hicieron pruebas para ver cómo se comportaba cada color con su respectivo icono. Se realizó la prueba con la portada y se eligió el color que fuera en base a los colores de las portadas que ya existen dentro de la colección, un color que no fuera repetido. En este caso se eligió el ejemplo número 3. En este caso podemos ver el resultado final de la portada en desplegado. Y en esta podemos ver el resultado final en montajes, donde podemos ver la portada y el lomo. Y en esta parte podemos ver la contraportada. En esta diapositiva podemos ver una comparativa de el libro que se propuso, la portada que se propuso, en contraparte con una de las portadas que ya existen dentro de la colección. Y finalmente se hizo un montaje en base a las imágenes que se ven en redes sociales de la editorial, donde utilizan diferentes elementos para adornar y montar estos libros. En la parte izquierda podemos ver la incorporación de este libro con otros de una misma gama cromática. Y en la parte derecha podemos ver el montaje de la imagen, así como
las imágenes que se ven en esta parte. Peter Mendelssohn nos dice que el diseño habla por sí solo. En base a lo realizado, yo concluyo que el diseño gráfico se enfoca en transmitir mensajes de una forma funcional y de una forma práctica. Su objetivo es lograr una comunicación eficaz y busca ser sobrio y preciso sin olvidar la parte estética del diseño. Se está acostumbrado a ver el diseño como una disciplina que solamente hace que se vean mejor las cosas o que se vean bonitas las cosas, pero hay mucho más allá de eso. Hay un proceso de conocimiento, de investigación, de elaboración, y lo más importante dentro de esto es que sea funcional. Dentro del diseño de las cubiertas para los libros, se busca comunicar un mensaje, así como hacer un guiño para el lector hacia lo que puede encontrar dentro del libro. El diseño es un trabajo que puede verse como algo vago dentro de otras disciplinas, pero el diseño habla por sí solo y se comunica, y es parte de muchas disciplinas más. La idea de hacer un buen trabajo y de conllevar una buena investigación puede mejorar todavía más nuestro trabajo y darle un valor mucho mayor. Este trabajo me ayudó a entender el proceso que puede haber en base a parámetros que ya existen y que las investigaciones y el contexto de todas las cosas nos puede ayudar a elaborar un mejor trabajo. Entonces, un buen diseño, un mal diseño o un diseño mediocre siempre va a hablar por sí solo. Gracias. Concluida la presentación, se dará inicio a la ronda de preguntas. Solicito al sustentante ponerse de pie. Toma la palabra el presidente del jurado para realizar la lectura del acta de titulación y toma de protesta de ley. Acta de titulación. En la ciudad de Jalapa de Enríquez, Veracruz, a las 12 horas, el día 28 del mes de agosto del 2020, se reunieron los miembros del jurado integrados por los señores especialista en literatura aplicada al guionismo Julia Saray Polanco Chusvil, diseñador gráfico Andrés Marcelino Corrales Amezcua, diseñador gráfico Adrián Lara Castillo, bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último, para proceder a efectuar la evaluación de tesis para obtener el título de licenciatura en diseño gráfico, con reconocimiento de validez oficial de la SEP, según el acuerdo de la fecha 29 de enero de 1993, que sustenta a Chiara van der Auer-Meulen. Los miembros del jurado examinaron al sustentante y después de deliberar entre sí, resolvieron declararla aprobada por unanimidad con mención honorífica. El presidente del jurado le dio a conocer el resultado y procedió a tomar la protesta de ley. Chiara van der Auer-Meulen, protesta usted que en el ejercicio de su profesión de diseñador gráfico comprometerá todos sus conocimientos y habilidades, actitudes y valores éticos al servicio de la sociedad, enalteciendo con su práctica diaria a su universidad y favoreciendo el proceso social en todos sus ámbitos. Por favor. Yo protesto. Si así lo hiciere, que la universidad y la sociedad lo reconozca. Si no actuare así, se lo demande. Muchas felicidades, Chiara. Te voy a hacer una muestra digital de tu acta de titulación. No, perdón. Ok, perfecto, Chiara. Muchas felicidades. Después de juntar las firmas, podrás pasar a recogerla. Gracias. Para concluir este evento, la Universidad Gestal de Diseño agradece toda su presencia. Muchas felicidades. Gracias. Felicidades, Chiara.